Bueno, vamos a empezar hoy con un tema realmente importante, ni más ni menos que el principio fundamental económico del peronismo, según el cual para la doctrina peronista o justicialismo, la independencia económica es el principio fundamental económico. Nunca había pensado que me iba a tocar tratar este tema al día siguiente de que nuestros diputados nacionales le hayan dado un cheque absolutamente en blanco a un presidente cipayo para que haga un contrato de deuda nada más y nada menos que con el Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento que el imperialismo o las, ¿cómo le puedo decir? Los enemigos de la patria han instrumentado como mecanismo para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Pero tratando de aportar a la formación que deberíamos tener en el movimiento nacional peronista, como quería Perón, voy a seguir compartiendo con ustedes el esquema de la doctrina peronista en lo referido a la economía, sin ser economista desde ya, ¿no? Pero cuyo tema se desarrolla en el libro Economía Peronista y cuya síntesis desde ya, o apunte, mejor dicho, cuyo apunte está en la página web escuelasuperiorperonista.com y en el libro Apuntes 2 de la Escuela Superior Peronista de la editorial Faber. Convencido de que sin libros no se puede estudiar como deberíamos hacer con estos temas. Y vamos entonces a lo que en el esquema de la doctrina peronista nos proponen como el principio fundamental económico, según el cual el principio fundamental económico que es la independencia económica, que implica, veamos compañeros y compañeras, como primera tarea recuperar el patrimonio nacional, y los compañeros le pusieron primera etapa como para indicarnos que es la primera tarea que deberíamos hacer, recuperar el patrimonio nacional. Y después Perón nos lo va a explicar con detalle. La segunda implicancia de la independencia económica como principio fundamental económico indica que deberíamos reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, no al servicio de la timba financiera. Y por último, la independencia económica implica una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Y yo puse acá, tratando de sintetizar o de poner en dos textos algo que me pareció una síntesis de lo que Perón nos propone en
el discurso del 1 de mayo de 1950, que yo recomiendo efusivamente que lo vuelvan a releer y que después seguramente, si no me olvido, se lo voy a poner en el grupo. Y Perón nos dice así en ese discurso: señores, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura económica interna, se refiere a 1945-46, sobre todo en el 46, cuando ya presidente de la Nación. Porque en los discursos ante la Asamblea Legislativa, él lo que hacía era explicar al conjunto del pueblo argentino a través de sus representantes el sentido, el significado y la importancia de lo que había hecho durante ese año. Dice, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura económica interna, en cuanto entramos tan solo superficialmente al estudio de sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era manejada desde fuera del país y que esa dependencia nos impedía cumplir nuestro propósito. Como hoy, lamentablemente, exactamente el mismo problema, con la diferencia de que hoy tenemos un cipayo y vendepatria en la Casa Rosada. Nos impedía, ¿y cuál era el propósito que tenía Perón? La justicia social. Y después, el 9 de julio del 47, nos decía lo siguiente: la independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los habitantes de acuerdo con su esfuerzo y que cada uno de ellos tendrá su destino económico en sus propias manos y será de una manera directa o indirecta el forjador de la grandeza económica de la nación. Lamentablemente esto hoy no se da y debería darse, o deberíamos los peronistas por lo menos conocer en qué consiste para después poderlo practicar. Para después poderlo practicar. Y vamos a ver entonces lo que nos dice Perón sobre lo que es recuperar el patrimonio nacional como primera etapa. Y él nos lo explica, todo lo que voy a compartir ahora sobre este tema, lo saqué del discurso del 1 de mayo de 1950 ante la Asamblea Legislativa. Y él decía lo siguiente: no son ideas mías, es todo de Perón. En el orden económico, nuestra acción se ha cumplido también hacia la conquista de nuestra primera finalidad, la unidad nacional. Miren la importancia que Perón le atribuía a la unidad nacional y a su relación con lo económico. Y voy a compartir con ustedes, referido a esto, voy a compartir con ustedes el capítulo, un tema del capítulo 3 de Sociología Peronista, donde se habla de la evolución social hacia la comunidad organizada, o sea, el camino a la unidad nacional, que Perón nos va a explicar ahora cómo hacerlo a través de la economía. Pero en Sociología Peronista nos dicen que la revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social y la unidad nacional. Objetivo que Perón
permanentemente trató de realizar. Y lo aclara perfectamente el general Perón cuando nos dice que el camino a recorrer, alcanzando objetivo tras objetivo, escalonaría perfectamente bien el sentido de esa solidaridad. Comparto esto para tener en cuenta que hay dos proyectos: el proyecto del enemigo para destruirnos y el proyecto peronista para construir. Y el camino para construir la unidad nacional debería ser a través de la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social y la unidad nacional. Primero, despertar en las masas populares una conciencia social. Deberíamos hacer esta tarea a través de la formación y de la información. Incrementarla y darle una mística personal hasta convertirla en solidaridad social, que ha de terminar en una solidaridad nacional, única solidaridad a través de la cual podemos llegar a la verdadera unidad nacional. Esto lo decía Perón el 17 de abril del 53. Y para completar la idea, nos dicen lo siguiente: como la cultura social es la que da a los pueblos una conciencia social, tenemos establecidas las etapas señaladas anteriormente. En la realidad social, el estado permanente no es la revolución. El estado permanente es el equilibrio, que hay que alcanzar mediante la evolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional. De ahí que el peronismo se haya fijado como meta la creación de una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común, el bien de todos. Cosa que también Perón nos dijo el 19 de mayo de 1950. Quería compartir estas ideas en orden a que Perón relaciona también lo económico con la unidad nacional, que deberíamos nosotros lograr mediante este camino que nos proponen los compañeros en sociología peronista: la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social y la organización y la unidad nacional. Entre los objetivos que nos fijamos para lograr esa unidad nacional, nuestra doctrina señala, además del objetivo político, que es la soberanía política, un objetivo social, que es la justicia social, y un objetivo económico, que es la independencia económica. O sea que Perón pone como condición para la unidad nacional la realización de estos tres objetivos que nos propone la definición de doctrina peronista: soberanía política, justicia social e independencia económica. En este orden de cosas, el objetivo económico tiene para nosotros la importancia de lo que, siendo fundamental, permitió levantar sobre sus estructuras el edificio de la realidad política y de la realidad social que estamos construyendo. Esto, como lo va a decir mucho más claramente después, sin independencia económica no hay ni soberanía política ni justicia social. Siendo fundamental, hablando del objetivo económico, siendo fundamental, permitió levantar sobre sus estructuras, sobre la estructura económica, el edificio de la realidad política, o sea, de la soberanía política, y de la realidad social, o sea, de la justicia social. Están tan íntimamente unidos, y ahora lo explica mucho mejor, están tan íntimamente unidos entre sí nuestros tres objetivos básicos, que no podríamos afirmar que hemos logrado uno de ellos sin conquistar al mismo tiempo los otros dos.
Y la unidad nacional tampoco sería posible sin las tres condiciones reunidas de justicia social, soberanía política y liberación económica. Es así nomás, compañeros. Por eso la Constitución justicialista del 49 había incorporado a su preámbulo nuestra irrevocable decisión de ser una nación, vale decir, una unidad nacional, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Mire cómo relaciona Perón la independencia económica con la realización total del proyecto político peronista. Porque la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son los caminos a través del cual deberíamos nosotros alcanzar nuestra finalidad suprema, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y sigue Perón explicándonos el sentido fundamental de la independencia económica. Ya he dicho que para conseguir esta unidad nacional era menester conseguir la coincidencia de todos los argentinos, destruyendo las barreras que los separan entre sí y de sus instituciones básicas, fundamentalmente proponiéndonos una doctrina, una finalidad compartida, una idea compartida, que la que nos propone él es que trabajemos todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Una de estas barreras era indudablemente la que representaban las injusticias que la oligarquía capitalista cometía explotando a los trabajadores y trabajadoras con la complicidad o la indiferencia de los poderes encargados como autoridad del ejercicio de la justicia distributiva, como nos pasa hoy, lamentablemente. Pero yo creo que nos pasa hoy porque no hemos estudiado estas cosas, no las tenemos internalizadas. Y por lo tanto, ahora nadie habla en ningún lado y en ningún, o muy pocos, por lo menos yo no lo escucho, que se hable de la independencia económica. Y encima acabamos de permitir, poniendo un ejemplo burdo, de que pongamos algo en el living de nuestra casa a un señor que cuando venimos del trabajo con el sueldo del mes o del año nos diga, dame esa guita que yo la voy a distribuir. No, pero yo la necesito para mi casa. Mira, por ahí te dejo algo para tu casa. Qué tristeza, hermano. Por otra parte, nos sigue explicando Perón, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados, como nos pasa hoy. No uno o dos, la mitad del país sin trabajo o en la pobreza o teniendo trabajo no alcanza para nada. Los jubilados, cuando el ingreso mínimo para una familia es de 1.000.000 pesos, están cobrando 300.000 pesos o algo por el estilo. No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres, como nos pasa hoy, es de esclavos, del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres que deciden su destino económico, político y social. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres. Lo dice Perón permanentemente, por eso la importancia de la formación en cada uno y la cultura social y política en cada uno
de nuestros hombres y mujeres. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres y mujeres, y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer. Si todos los argentinos tuviéramos conciencia de nuestra dignidad y de nuestros derechos y los hiciéramos respetar, no habría poder en el mundo, que es lo que nos está queriendo decir Perón acá, poder en el mundo que nos pueda sojuzgar. De allí que la justicia social, base de la libertad política, haya sido nuestro gran objetivo. O sea, sin justicia social no hay libertad. Y para quien nos gobierna hoy, la justicia social es una desgracia, o no sé qué calificativo negativo le puso, tampoco, pero la considera de ningún valor. Al contrario, considera un tema negativo. Por la justicia social no puedes, pero la justicia social no puede ser realizada por el gobierno de una nación que no posea el dominio de sus propias riquezas, desde que la justicia social es fundamentalmente una tarea de redistribución de bienes y ante todo de bienes materiales. Más claro, agua. Sin independencia económica no puede haber justicia social, como hoy y como hace demasiado tiempo. Intentar la realización de la justicia social sin la previa o concomitante toma de posesión del manejo de las riquezas de la nación hubiese sido una locura imperdonable. Hubiésemos terminado, tal como lo deseaban nuestros adversarios, con el absoluto desprecio de nuestro pueblo, como nos pasó y nos pasa. Y ante la desesperación, seguramente, y ante el desprecio absoluto de nuestro pueblo, eligieron cualquier cosa. Qué grande, Perón, cómo nos describe la realidad de hoy, ¿no? Que es siempre la misma, o sea, o somos libres o somos esclavos. Y él nos da el camino de la liberación, nos da el camino, pero para eso hay que tener cualidades morales, intelectuales y técnicas, ¿no? Para cambiar el sistema de dependencia económica, vimos que era necesario invertir el orden de las cosas, haciendo que la economía nacional, que entonces servía al capital extranjero, lo subordinase de tal manera que el capital sirviese a la economía de la nación. En general, el capital general, diríamos. Parece fácil hacerlo, pero es fácil decirlo. Perdón. Parece fácil hacerlo porque es fácil decirlo, explicaba el general. Pero solo Dios sabe cuánto nos ha costado realizar esa total inversión del sistema. Invertir el orden de las cosas haciendo que la economía nacional, que entonces servía al capital, lo subordinase de tal manera que el capital sirviese a la economía de la nación. Aún seguimos luchando, esto lo decía en 1950, ya habiendo realizado la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, aún seguimos luchando y sin duda la lucha continuará hasta que desaparezcan del escenario nacional las mentalidades egoístas que produjo el liberalismo económico y que hoy, desgraciadamente, dominan a la nación y nos han ganado la batalla, o
o como le querramos llamar, la batalla cultural, para que un 50 y pico por ciento o un 40 y pico por ciento de nuestra gente tenga esta mentalidad. Y no me voy a cansar de repetir que Perón, para que nuestro pueblo hiciese suyo su proyecto político, su concepción del mundo, su manera de ver esta realidad que estamos tratando de compartir con ustedes, utilizó siempre la persuasión a través de la información y de la formación como única herramienta para su revolución en paz. Y sigue el general Perón, explicándonos el sentido, el significado y la importancia de la independencia económica. Por eso en nuestra concepción económica, la propiedad no es un derecho individual absoluto, sino relativo, desde que tiene la propiedad no solamente una función individual que cumplir, sino una función social. Claro. Porque ahora se me ocurre lo siguiente. Nosotros con los bienes del pueblo hemos creado, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Con los bienes del pueblo creamos los ferrocarriles, el desarrollo de los ferrocarriles. Y después nos lo privatizan, o sea, en vez de estar al servicio del conjunto del pueblo, sus beneficios están al servicio de un particular. Y ahí nos hablan de la intocabilidad de la propiedad privada, claro. Perón nos dice que nuestra concepción económica de la propiedad no es un derecho individual absoluto, sino relativo, desde que tiene la propiedad no solamente una función individual que cumplir, sino una función social. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, o sea, dando preponderancia al Estado sobre la persona humana, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Este concepto va a repetir, pero este concepto de 1950 lo va a repetir después en 1952 cuando explique el tema del segundo plan quinquenal, el 1 de diciembre del 52. Pero en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura económica interna, en cuanto entramos tan solo superficialmente al estudio de sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era manejada desde afuera del país, como hoy agrego yo, y que esa dependencia nos impedía cumplir nuestro propósito de justicia social, de independencia económica y de soberanía. Mejor dicho, nuestro propósito de justicia social, de felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Así, por ejemplo, ahí nos empieza a decir lo que para él es independencia económica. Así, por ejemplo, retribuir con justicia el trabajo de nuestros agricultores, necesitábamos tener el manejo del sistema de comercialización de granos, que era propiedad de un monopolio internacional. Necesitábamos tener el manejo de los y para la comercialización de granos creó el IAPI. Necesitamos tener el manejo de los transportes terrestres y marítimos, porque en manos extranjeras esos mismos transportes debían rendir utilidades a capitales extraños a la costa, sin duda, del productor rural. Y necesitábamos, por la misma razón, tener el manejo de seguros y reaseguros.
de los elevadores de grano, de los puertos, etcétera, etcétera. Todo eso Perón lo había estatizado en beneficio del conjunto del pueblo. Hoy nada de eso está, todo eso que se hizo con el aporte del conjunto del pueblo, nada de eso está al alcance, mejor dicho, al servicio del pueblo, está al servicio de algunas empresas nacionales e internacionales. Sigue explicándonos Perón qué es la independencia económica. Para poder, en otro orden de cosas, retribuir mejor el trabajo de los obreros argentinos, necesitábamos industrializar el país. Ahora lo están destruyendo lo poco que hay. Y para ello era menester que tuviéramos el manejo de los créditos bancarios y el régimen de cambios, además de todo lo que señalamos como necesario para la justa retribución del trabajador agrario. Nacionalización del mercado del Banco Central, que estaba en manos de los ingleses, el Banco Central en manos de los ingleses, y nacionalización de la banca, que por supuesto, como hoy, está en manos del enemigo. Para realizar la reactivación económica de todo el país era menester realizar ingentes y enormes obras públicas. Y para ello necesitábamos tener el manejo del dinero en la misma forma que nos eran necesarios los ferrocarriles, los puertos y la flota mercante. Hoy todo esto no está en manos del pueblo. Cuando pensamos solamente todo cuanto era necesario hacer para conseguir una cosa tan simple en apariencia como es la inversión del sentido de nuestra economía, poniendo el capital a su servicio, nos dimos cuenta de que hacer todo eso significaba nada más y nada menos, pero nada menos que la misma independencia económica del país. Pero para eso hay que tener lo que hay que tener, como tuvo él. Y atraído por el ideal, por ese ideal de justicia social, independencia económica y soberanía política, cuya fuerza era superior a toda resistencia, nos lanzamos a la lucha. Cosa que deberíamos volver a realizar. Y que humildemente uno propone a los compañeros su conocimiento, por lo menos su conocimiento. La segunda tarea de la independencia económica es reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía. ¿En qué consiste esto? Yo lo saqué esto del libro de economía peronista desde ya, en el que por supuesto pueden ampliar todos estos temas. Yo desarrollo el esquema de la doctrina porque en un encuentro nos ayuda en un esquema nos ayuda a entender el conjunto, que después se puede ampliar en el libro desde ya, y para eso está. Consiste el problema, o sea, hablando del problema económico en el libro de Economía Peronista. Consiste el problema económico en organizar la riqueza y reactivar la economía para alcanzar una convivencia armónica del trabajo, el capital y la conducción del gobierno. Hoy está todo en manos, diría, del enemigo, en el sentido de que no hay ni convivencia ni armónica entre trabajo, capital y conducción del gobierno, porque el gobierno trabaja exclusivamente para un sector, el más rico. Formación de la riqueza, reactivación de la economía y conformación orgánica de las fuerzas económicas.
esto de conformación orgánica. La palabra orgánica de Perón, en Perón tiene un significado que yo todavía no lo capto en su profundidad, pero que estoy tratando de hacer un trabajo como para contribuir a su comprensión, porque es un término muy usado por Perón y muy poco usado ahora. El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. La riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Alala. Esto cuando el hombre, la mujer, el ser humano es el principio y fin de todo lo que hacemos. Porque para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano, como decíamos los otros días, es una dignidad. Es merecedor de todos los derechos por el solo hecho de ser persona humana. Entonces la riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Si las riquezas crecen, escuchemos bien, si las riquezas crecen, o sea, si se incrementa o aumenta la renta nacional, como inmediata consecuencia debería crecer la renta individual o mejor aún, la renta familiar. Debería. Se la llevan todas. Y encima los enemigos de nuestro pueblo. Recordemos que la renta nacional es el producto producido de la actividad conjunta de la nación, del esfuerzo incorporado a la producción de los diferentes sectores de la actividad económica, sea en las actividades extractivas, sea en las etapas de transformación de la producción primaria, sea en la distribución a través del comercio, sea en los servicios personales que se prestan dentro de algún sector de la economía. Toda esta renta nacional es la que Perón nos dice que debería estar al servicio del conjunto del pueblo cuando nos habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La grandeza de la nación se construye con todo esto al servicio primero de nuestro pueblo, no del Fondo Monetario ni de las empresas multinacionales. Sentado esto, el principio justicialista nos indica que en los aspectos económicos la meta final es la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen, entre todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Esa es la grandeza de la construcción de la grandeza de la nación. Felicidad del pueblo para construir la grandeza de la nación. La justa distribución implica, en principio, lo que se ha denominado justicia social, claro, que en último análisis no es más que la armonización de las dos tendencias fundamentales del hombre, la libertad y la solidaridad. Para la formación de la riqueza de la nación es preciso, además, someter a la economía a un proceso de reactivación que deberíamos realizar. Este pensamiento del general Perón fue llevado a la práctica en nuestra patria por el primer plan quinquenal y el segundo también. El primero de 1947 al 51 y el segundo truncado porque fue del 53 al 57. Reactivar la economía implica mover los resortes principales para que a través de las inversiones del Estado y de los particulares, de los dos, ahora nos quieren destruir el Estado, de las fuerzas privadas o de la economía privada, se dé a la economía el impulso suficiente para crecer. Reactivar la economía significa también consolidar el proceso de expansión económica o expansión industrial. Ahora la están destruyendo.
Y hay que reactivar la economía significa un progresivo desarrollo de las ingentes reservas de producción de materias primas y en general de los recursos económicos con que cuenta el país. Hoy lo están regalando o vendiendo con el RIGI a los extranjeros. En el concepto, esto no es mío, esto es en el libro el concepto de economía que nos dejaron los compañeros en el libro de economía peronista. En el concepto de reactivación se aprecia una fase de impulso expansivo y otra de consolidación. Ahora, hoy estaba leyendo, creo que no solo no hubo impulso expansivo, sino que hubo un retroceso de creo que 1 o 2%. Ambas tienen un aspecto de equilibrio o de conciliación entre los momentos de expansión y los momentos que no pueden ser de expansión y que pueden traducirse en depresión o retracción. Para que toda esa teoría de la reactivación económica alcance los objetivos de la justicia social en materia de distribución de la riqueza, es necesario que se cuente con la adecuada organización de las fuerzas económicas que Perón siempre propulsó. La organización de los trabajadores a través del sindicalismo, la organización de los empresarios, la organización de los ámbitos de la cultura, de manera que lleven sus inquietudes al gobierno como para realizar lo que el pueblo quiere y para defender solo sus intereses. En cuanto a la organización de las fuerzas económicas, el éxito de las concepciones peronistas ha superado con creces al del capitalismo, sin caer en el dirigismo comunista. El ideal del peronismo es dejar el proceso económico en manos de las organizaciones de las fuerzas económicas, así como hoy prácticamente está todo el proceso social en manos de las organizaciones obreras. Es lo que pretendía transmitir antes. Para apreciar esto es necesario comprender el modo como se establece la coordinación entre las fuerzas económicas, las fuerzas del trabajo y el conjunto de organismos técnicos del gobierno. Debería haber. Si el objetivo fuera la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, pero ahora el objetivo es robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Estos últimos constituyen los cuadros auxiliares de la conducción que se vinculan en la organización del conjunto al pueblo organizado a través de sus órganos representativos. Las fuerzas económicas integran la Comisión Económica Consultiva para prestar asesoramiento al gobierno. Estaban antes en el primer peronismo. Y por último, la independencia económica implica una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Y vamos a ver qué significa esto para Perón. Lo traigo también de economía peronista desde ya, que es la justa distribución de la riqueza. En la cuarta parte de este curso nos vamos a referir, está hablando del curso de economía peronista, a las realizaciones de la economía justicialista. Aquí es oportuno nuevamente recordar un pensamiento del general Perón en esa exposición hecha ante senadores y diputados al comienzo de diciembre de 1952, como les decía antes, cuando presentó el segundo plan quinquenal. La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables, compañeros y compañeras, los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
Nadie habla hoy de esto. Y para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Es así nomás. Y políticamente soberana. Ese pensamiento está comprendido en el desarrollo de dos lecciones: organizaciones de la producción y distribución de la renta, las bases de la economía económica, de la independencia económica. Organización de la producción y distribución de la renta. En nuestro programa La Renta Nacional, que vimos hoy que es lo producido por el conjunto de los argentinos, tiene el sentido de producto producido de la actividad conjunta de los sectores económicos del país. Se suman, pues, los valores producidos por la agricultura, la ganadería, la industria, la actividad comercial y todos los demás sectores que son computables en términos económicos. A este total se lo denomina renta nacional, que según Perón debería estar todo esto al servicio primero de los argentinos para, eh, para construir la grandeza de la nación. La renta nacional puede tener dos expresiones, una en términos de volumen físico y otra en términos de valor corriente. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si tomamos una base determinada, supongamos los precios de 1949, nos dicen acá los compañeros, para que entendamos, y sobre esa base computamos las cantidades que se han ido produciendo en los años siguientes, se obtiene una expresión que es valor, pero valor en relación a un precio básico fijo. Ese es el sentido que tiene la expresión volumen físico de la renta. En cambio, la otra expresión es la del valor corriente, es decir, cantidad producida en cada periodo de computación multiplicada por el precio que rige en ese momento lo que generalmente se expresa como renta a los precios corrientes. El concepto justicialista en materia de disfrute de la riqueza, esto es lo importante, por los que la producen, se manifiesta en la cimentación de la grandeza de la nación. Era lo que yo humildemente quería decir antes. El concepto justicialista en materia de disfrute de la riqueza por los que la producen se manifiesta en la cimentación de la grandeza de la nación por el trabajo de un pueblo feliz, por el trabajo de un pueblo feliz y satisfecho. Y para la obtención de un mayor bienestar social hay una sola manera de vivir mejor y es aumentando las riquezas efectivas de la comunidad y en concomitante distribución, cosa que hoy no solo no se hace, sino que nos quitan lo poco, la poca o mucha distribución que había para los jubilados, para los trabajadores, para todo el mundo. Aumentar la riqueza efectiva de una comunidad significa aumentar los bienes materiales, siempre considerando que esos bienes son indispensables para elevar el nivel de vida de la población y un mayor bienestar social, es decir, considerando que dichos bienes son un medio necesario para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que ahora nos están quitando. Y no decimos, bueno, algunos no dicen nada, nuestros dirigentes sobre todo. Un medio para ayudar al hombre a conseguir sus fines naturales, elevarse a formas superiores de vida, desarrollando integralmente su personalidad en todos los aspectos, materiales y espirituales. Esta es la felicidad del pueblo. Que es poner la economía en función social, con un sentido de solidaridad humana.
La solución justicialista consiste en evitar los extremos, ya sea de la explotación capitalista como la explotación del Estado. Así pues, el problema económico y la actividad económica asumen expresiones claras en función social. Todo en el peronismo es en función social, teniendo en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano. O sea, con un sentido de solidaridad humana. También en el orden económico. No en el sentido de crueldad que hoy están practicando desde el gobierno. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. Puestas pues la cosa en su lugar, capital y propiedad individual en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Capital y propiedad individual tienen que estar en función social para no perturbar la armonía colectiva. En cuanto el capital empieza a disputar el poder al grupo gobernante, como nos pasó en toda la historia, que es que en ese momento está en el poder, en ese momento entonces pierde la naturaleza de acción individual y se traduce en una función que no le compete. Cuando el poder económico ponen los gobernantes y dirigen ellos en beneficio propio todo el país, como nos pasa hoy. Peor todavía, al servicio del enemigo. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción del gobierno que no es de abstención total como en el individualismo y como nos quieren mentir hoy. Hay que destruir el Estado. El Estado no tiene que meterse en nada. Ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, como nos dice Perón cuando presentó el segundo plan quinquenal. En consecuencia, las consecuencias de esta posición del gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social. En lo económico como una economía social, que es la que deberíamos construir. Y en lo social como de dignificación del hombre y del pueblo. Le pongo acá, 1 de diciembre de 1952, en exposición de los fundamentos del segundo plan quinquenal efectuada ante diputados y senadores. Este es un pensamiento rector para el contenido de este capítulo que hoy quería compartir con ustedes. Creo haber contribuido, o por lo menos la pretensión que uno tiene es aportar a todo el que le interese el conocimiento, en este caso un poco más profundo, de un nivel medio, de lo que deberíamos saber para entender lo que Perón nos propone como independencia económica.